El paso de un agujero negro cerca del sistema solar dio inicio al informe final de la catástrofe global que destruyó casi todos los planetas del sistema solar. Solo la Tierra sobrevivió, y su supervivencia llegó a un precio muy alto. Pero ¿por qué la catástrofe estaba por venir si el agujero negro ya se había ido? ¿Cuánto tiempo exactamente tuvo la civilización para prepararse para el fin del mundo? Intentaremos encontrar respuestas a esta y otras preguntas en esta serie. Con ustedes, el canal Epoch of Mistrust con Mikhail Kalmykov. A lo largo de varios episodios anteriores hemos estado modelando con ustedes las colisiones de asteroides y cometas con Mercurio, Venus, la Luna y la Tierra. Calculamos las consecuencias. Aprendimos que las corrientes de meteoros son los rastros de colisiones espaciales en la órbita de la Tierra. Incluso encontramos 18 cometas y demostramos que todos son restos de un gran objeto que se desintegró directamente en la órbita de la Tierra. Vemos gigantescos cráteres en la superficie de la Tierra. Vemos la Luna azotada por una tormenta de meteoritos desde todas direcciones. Vemos a Mercurio, que no se diferencia mucho de la Luna en términos de tamaño y grado de daño. Vemos a Venus, la hermana de la Tierra, a quien no le ha ido tan bien como a nosotros. Su superficie se ha convertido en un infierno desolado e insoportable. Vemos a Marte, en cuya órbita giran ni siquiera satélites, 2 escombros de un cuerpo más masivo. ¿Y dónde está el cuerpo principal? Desconocido. Pero el santuario que dejaron en la superficie de Marte habla de sus dimensiones, comparables con el planeta. Vemos el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Nos atormenta la pregunta de cómo surgió este cinturón. Las fuentes oficiales se inclinan hacia la idea de que la gravedad de Júpiter no permitió que se formara un planeta en este lugar. Entre los alternativos surge otra teoría sobre el planeta Phaeton, desgarrado ya sea por la guerra o por un choque con un asteroide. Sea como sea, la existencia del cinturón de asteroides es un verdadero enigma. ¿Y qué hay más allá del cinturón? Vemos allí evidencias de bombardeos masivos, pero más allá comienzan los gigantes gaseosos. Después de Júpiter y Saturno se encuentran los gigantes helados, Urano y Neptuno. ¿Cómo se pueden ver las huellas de los bombardeos en ellos? Después de todo, no quedará ninguna marca en el gigante gaseoso. Sin embargo, también se pueden ver rastros allí. Lo más importante, como antes, es seguir las reglas de la creación del sistema solar. Recuerda, todos los planetas debieron haberse formado en el mismo plano de la eclíptica. Las llamadas planetas interiores Mercurio, Venus, Tierra y Marte tienen una masa bastante pequeña. Sí, además están ubicados cerca del principal atractivo del sistema solar, el Sol. Así que no tuvieron éxito en formar satélites. La Luna es una excepción y se formó de una manera diferente. Tengo un video aparte sobre esto. Pero la situación con los gigantes gaseosos es diferente. Inicialmente se movían en un círculo mucho más grande y por lo tanto, durante la formación del sistema, absorbieron mucha más materia, por lo que su masa es mucho mayor. Además, la influencia del Sol a esa distancia es mucho menor. La gravedad de estos planetas es mucho mayor y se extiende mucho más lejos. Y eso significa que son capaces de formar sus propios satélites siguiendo el mismo principio que el Sol. Pero las reglas de formación son las mismas. Y eso significa que todos los satélites deben estar dispuestos en el mismo plano que coincide con el plano general de la eclíptica. ¿Correcto? Parece que sí. Y de hecho, los satélites galileanos clásicos de Júpiter están dispuestos exactamente de esa manera. Son los satélites más cercanos a Júpiter y los más grandes.
Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Incluso el más pequeño de ellos, Europa, no es mucho más pequeño que nuestra luna, y los demás son aún más grandes. En relación con esto, haremos una pequeña digresión para responder a una pregunta simplemente intrigante. ¿Cómo es eso posible? Hace un tiempo, en uno de tus videos, demostraste convincentemente que no puede haber 3 lunas en la Tierra en principio. Y aquí vemos 4 satélites a la vez, incluso más grandes que la Luna. Todo está correcto, amigos, no es un error. La Tierra no puede tener 3 satélites del tamaño de la Luna. Bueno, al menos porque todos estarán obligados a caber en un pequeño parche a una distancia de aproximadamente 4.000 kilómetros de la Tierra, no más. Si el satélite se aleja más, simplemente se liberará del campo gravitacional de la Tierra, y si está más cerca, todas las lunas excepto una serán expulsadas por las fuerzas gravitacionales de la Tierra y la Luna. Pero en el caso de Júpiter, las cosas son completamente diferentes. Su anillo gravitacional, el área en la que es el dueño absoluto de sus satélites, se extiende por muchos millones de kilómetros. Y los 4 satélites galileanos viven libremente en este espacio. Casi no se interfieren entre sí. Los primeros 2 están separados por una distancia de aproximadamente 25.000 kilómetros. El tercero está separado por 400.000 kilómetros. El cuarto está casi a 800.000 kilómetros del anterior. Además, se mueven alrededor de Júpiter 7-8 veces más rápido que nuestra Luna, y eso significa que su posición se fija mucho más confiablemente y su órbita es prácticamente perfectamente redonda. Esto habla de la formación natural de los satélites desde los tiempos del disco protoplanetario. A diferencia de nuestra Luna, cuya órbita no es perfecta, por mucho que algunos científicos quieran convencernos de lo contrario. La órbita lunar se extiende hasta un 11%, mientras que la desviación de las órbitas de los satélites de Júpiter del círculo perfecto es de solo 1%. Otro momento interesante relacionado con los satélites galileanos es su descubrimiento. Todos fueron descubiertos de una vez en una sola noche, del 7 al 8 de enero de 1610 por Galileo Galilei. Porque de hecho recibieron el nombre de galileanos. Así, todos estos satélites tienen características de formación desde los tiempos del disco protoplanetario. Sin embargo, algo no cuadra. Primero, todos están sincronizados con Júpiter. Esto significa que siempre están orientados hacia Júpiter solo por un lado. Si resulta que nuestra Luna no es única en esto, el espacio está lleno de tales planetas sincronizados. ¿Pero cómo es eso posible? En el video sobre la Luna, explico que se sincronizó con la Tierra gracias al bombardeo orbital de asteroides, por un lado, que la derretía y la hacía más susceptible a las fuerzas de marea. Entonces, en los satélites galileanos de Júpiter también debería haber rastros similares de impactos. Vamos a ver. Io es el satélite más cercano a Júpiter. No se ven muchos cráteres en él. No es sorprendente, ya que es el objeto más volcánicamente activo en el sistema solar. Está compuesto casi en su totalidad por volcanes, más de 400 de los cuales están constantemente activos, expulsando enormes cantidades de lava al espacio. La magnitud de los flujos de lava alcanza los 500 kilómetros o más, lo cual es mucho para un satélite con un diámetro de poco más de 3.000 kilómetros. De hecho, Io casi nunca se detiene. Esto explica por qué siempre muestra el mismo lado. Sin embargo, no explica cómo pudo haber llegado a existir en primer lugar. Si la gravedad de Júpiter no le permite descansar y está expulsando material, ¿cómo pudo Io formarse en primer lugar? Sin embargo, nuestros cálculos anteriores, realizados en el video sobre Marte,
indican que la masa de Júpiter debería ser 4,5 veces menor. A pesar de esto, sigue siendo colosal y capaz de retener y formar todos estos satélites, pero no los desgarrará con sus fuerzas de marea. Este es un argumento a favor de que en algún momento Júpiter engulló demasiada masa extra, aumentó de tamaño y comenzó a devorar sus propios satélites. Es decir, hubo muchos choques. Miremos el siguiente satélite, Europa, pero aquí tampoco podremos ver el cráter. Todo el satélite está cubierto de hielo. Además, los científicos suponen que debajo del hielo se esconde un océano de agua de muchos kilómetros de profundidad. No hay un consenso sobre si este océano está compuesto de agua líquida o de hielo semilíquido convectivo. Algunos científicos incluso sospechan la existencia de vida en este océano. Y en la superficie de Europa hay una atmósfera extremadamente delgada, pero aún así una atmósfera, y además es de oxígeno. Sin embargo, por ahora, solo nos interesan dos aspectos. En primer lugar, el hielo, por definición, no nos permite ver una multitud de cráteres. Se ocultarán muy rápidamente con el agua congelada. Sin embargo, a pesar de esto, todavía hay alrededor de 40 cráteres, aparentemente dejados por meteoritos muy pequeños, que tienen demasiado poca masa y velocidad para perforar el hielo o calentar un gran espacio alrededor del lugar de impacto. Y en segundo lugar, ¿qué? Agua, océano. ¿En serio? Pero este satélite es más pequeño que la Luna y tiene un océano de muchos kilómetros. Entonces, ¿dónde está el océano lunar? Después de todo, desde el punto de vista oficial, la Luna se formó simultáneamente con la Tierra y en general es un pedazo que se separó de ella. Entonces los materiales de los que se formó la Luna deberían ser exactamente los mismos y en las mismas proporciones. Entonces, ¿dónde están los océanos lunares? La atmósfera lunar. Cualquier respuesta sobre la evaporación o la fuga se desmorona ante el hecho de la existencia de un océano y una atmósfera fuertemente erosionada en Europa. Entonces, solo puede haber una respuesta. La Luna no es parte de la Tierra y se formó más tarde y en diferentes condiciones. Más detalles sobre esto en el video Luna. Pero nos desviamos. Ganímedes es el siguiente satélite de Júpiter. Es casi el doble de grande que Europa en tamaño, pero al igual que Europa, su superficie está compuesta de hielo, debajo del cual, una vez más, hay un océano líquido de muchos kilómetros. Sin embargo, en él se pueden ver muy bien las huellas de los bombardeos de asteroides. Teniendo en cuenta el hecho de que casi toda la superficie está hecha de hielo, tales huellas y cráteres deberían desvanecerse y nivelarse bastante rápido. No puede haber hablado de millones de años después del impacto. En otras palabras, todos los cráteres son bastante nuevos. Pero lo más sorprendente está en otra cosa. Este satélite tiene su propio campo magnético, lo que por un lado sugiere la hipótesis de un núcleo de metal líquido similar a la Tierra, y por otro lado, este satélite siempre está orientado hacia Júpiter con el mismo lado, es decir, está sincronizado. Es extraño que bajo tales condiciones ocurra la convección del núcleo que genera el campo magnético. Marte, por ejemplo, es más grande que Ganímedes en tamaño. Sin embargo, no tiene un océano y simplemente no existe un único campo magnético, como si todos los procesos en el núcleo se hubieran detenido. Pero ese tema es para otro video. Lo importante para nosotros es que en Ganímedes hay muchos cráteres frescos, casi un tercio de su superficie está cubierta por ellos. Sigamos adelante. El último de los satélites galileanos es Calisto. Es un poco más pequeño que Ganímedes, pero aún así es prácticamente del mismo tamaño que Mercurio. Sin embargo, aquí ya no se observa ningún campo magnético. Sin embargo, se observa una enorme cantidad de cráteres de impacto. Encontramos lo que estábamos buscando, una enorme cantidad de cráteres y huellas de bombardeos.
El tema de los satélites galileanos de Júpiter es muy amplio. Está llena de misterios e incertidumbres, por lo que no nos detendremos en ellos por mucho tiempo. Tampoco diré nada por ahora sobre los otros 75 satélites, ya que es un tema tan amplio e interesante que habrá un video separado sobre ello. Lo mismo ocurre con Saturno. Sus 6 satélites más cercanos y grandes están simplemente marcados con rastros de colisiones con asteroides y meteoritos. Mimas, Encélado, Tetis, Dione, Rea, todos, excepto el satélite más grande, Titán. Pero simplemente no podemos ver la superficie de Titán debido a su atmósfera densa e impenetrable. Por cierto, no puedo resistirme a mostrarte una foto de Mimas, uno de los satélites de Saturno. De hecho, la estrella de la muerte en las películas de Star Wars está modelada a partir de este, no de la Luna. Dejaremos los otros 76 satélites de Saturno sin atención por ahora, por las mismas razones, y seguiremos adelante a Urano. Y de nuevo, solo consideraremos los satélites más grandes. Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberón. Todos están cubiertos con marcas de colisiones. De hecho, hallamos lo que buscábamos. Específicamente, la confirmación de que absolutamente todos los planetas del Sistema Solar están cubiertos con las huellas de un bombardeo literal por grandes y pequeños asteroides y meteoritos. Para este punto, la mayoría de los espectadores ya tienen una pregunta silenciosa. ¿Por qué nos muestras cosas obvias? Y ya lo sabemos desde que éramos casi niños. Mira cualquier película sobre el espacio, juega cualquier juego espacial. Leo un cuento de ciencia ficción. Todos los satélites siempre están completamente en los cráteres allí. ¿Qué hay de inusual aquí? Sí, solo uno. La probabilidad de que un asteroide choque con cualquier planeta y mucho menos con un satélite es insignificante. Incluso una probabilidad de 1 en 64.000 se considera muy alta para nosotros. Y en la mayoría de los casos, la probabilidad de colisión se estima en 1 en 400 millones o incluso más. Sin embargo, vemos con nuestros propios ojos las huellas de bombardeos masivos. ¿Qué huellas? Toneladas de pequeños meteoritos caen a la Tierra cada año. Solo Chelyabinsk vale la pena. ¿Y el verano pasado en Turquía? Solo una lluvia de meteoritos. Bueno, admitamos, esos meteoritos como el de Chelyabinsk o Tunguska tienen otra explicación. Mira los episodios anteriores. Pero esa cantidad absurda de asteroides que cayeron en la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y así sucesivamente, ¿de dónde vinieron? Incluso si la probabilidad de colisión con un asteroide se estima en 1 en decenas de millones. Lo único que puede venir a la mente de un científico normal es multiplicar la cantidad de cráteres por la cantidad de posibilidades y, en última instancia, extender la evolución del sistema solar a 450.000 millones de años. Bueno, para que todo encaje. Además, a nivel subconsciente se establece el estereotipo de que los cráteres son inmutables, siempre están presentes y en todas partes. Porque de otra manera, tal cantidad de cráteres de impacto por cada metro cuadrado del sistema solar simplemente es inexplicable. En episodios anteriores mostré cómo surgieron los flujos de meteoritos, cómo los impactos en Mercurio podrían haber provocado impactos en Venus. Demostré que algunos cometas claramente surgieron después de explosiones catastróficas en la órbita de la Tierra y así sucesivamente. Pero cada vez para uno u otro caso tomé datos ya preparados o modelé colisiones específicamente calculando previamente una colisión garantizada. Pero incluso en esta etapa de modelado, cuando parece que todo está en mis manos, fue bastante difícil golpear a los asteroides en el planeta desde una gran distancia. Tuve que calcular y ajustar las velocidades de las órbitas. ¿Cómo los meteoritos terminaron en el punto correcto en el espacio? Todavía no lo he explicado. No lo expliqué precisamente porque la posibilidad de estar en el lugar correcto en el momento correcto es casi nula. Y eso incluso en el sistema solar moderno. Y en la que acaba de formarse a partir del disco protoplanetario, donde todos los planetas, satélites, asteroides,
ocupan estrictamente su lugar y trayectoria cercana a la circular, esto es absolutamente imposible. Sin embargo, el hecho sigue siendo un hecho. Hay innumerables cráteres de meteoritos en el sistema solar. Por eso, los científicos estiman su aparición en miles de millones de años. Y aquellos que no están de acuerdo con ellos culpan a otras civilizaciones, la guerra interplanetaria, el lanzamiento de piedras de uno a otro. Pero hay una tercera explicación. En el episodio anterior mostré qué cambios puede causar el paso de incluso un pequeño agujero negro no muy lejos del sistema solar. Con su gravedad desviará de su órbita a todos los planetas sin falta, a algunos más intensamente que a otros. En este proceso, la inclinación de la eclíptica de todos los planetas cambiará y, en consecuencia, el ángulo de inclinación del eje se ajustará automáticamente. Es muy probable que arranque algunos planetas de nuestro sistema solar y las devore por completo. Pero no necesariamente. Y algunos objetos simplemente pasarán a una nueva órbita y continuarán su camino por el universo con ella. Y algunos planetas incluso serán desgarrados, encontrándose entre dos fuegos, entre un agujero negro y el Sol. Sin embargo, estamos interesados en aquellos objetos que no se fueron con él, sino que se quedaron. Y quedó mucho, al menos todo el cinturón de Kuiper. Es un espacio enorme más allá de la órbita de Neptuno, con un ancho de alrededor de 20 a 30 unidades astronómicas, es decir, aproximadamente 4.000 millones de kilómetros, lleno de asteroides y cometas. Y todos ellos también se formaron a partir del disco protoplanetario, pero aparentemente nunca se unieron en un solo planeta debido a las enormes distancias entre ellos. Muchos planetas aún no se han formado. Por ejemplo, Plutón, Haumea, Makemake, Eris. Este cinturón debería haber sido el primer y principal objetivo de nuestro agujero negro. Esa parte que estaba más cerca del agujero, sin duda fue capturada por él. Todo lo que estaba en este sector estaba condenado. Sin embargo, el disco de Kuiper es enorme. Si un sector es devorado por un agujero negro, es probable que el opuesto ni siquiera lo note. Pero los dos sectores laterales son los que más nos interesan, porque el agujero negro no logró devorarlos, pero afectó significativamente la velocidad de muchos de ellos. Aceleró a algunos, mientras que frenó significativamente a otros. Algunos asteroides simplemente fueron desgarrados, quedando atrapados entre la gravedad del Sol y el agujero negro. Por cierto, un ejemplo clásico de tal asteroide es el planetoides Oumuamua. En su diámetro máximo alcanza 2.300 kilómetros. Es uno de los sobrevivientes. Es notable precisamente porque su forma no es completamente esférica, sino que se asemeja más a un disco, como si alguien hubiera aplastado una esfera. Los astrónomos culpan a su alta velocidad de rotación alrededor de su eje. Los días en él duran un poco menos de 4 horas. Suena razonable, pero no explica qué exactamente lo hizo girar tan rápido. Pero la resistencia de dos campos gravitacionales, el solar y el de un agujero negro, bien podría haber hecho girar el objeto, estirarlo y desgarrarlo. Además, hay otro planetoides, Makemake, que es comparable en tamaño a Haumea y gira casi tan rápido, alrededor de 7 horas. Pero no tiene ninguna elongación en él. Entonces, dado que la velocidad es el principal indicador que afecta la órbita, veamos qué sucederá con el meteorito en el cinturón de Kuiper si de repente se detiene. En un sistema ideal, todos los objetos en el cinturón de Kuiper deben moverse alrededor del Sol en una órbita circular correcta. En este caso, su velocidad será de 3,5 a 4,5 kilómetros por segundo, y su año, es decir, una rotación completa alrededor del Sol, durará de 250 a 550 años. Después de la salida del agujero negro, la velocidad de muchos asteroides en su zona de influencia inevitablemente tuvo que disminuir debido a su influencia gravitacional, lo que,
A su vez, afectó sus órbitas después de la salida del agujero negro, más precisamente en sus excentricidades. Las órbitas se volvieron más alargadas y su perihelio, en consecuencia, entró profundamente en el sistema solar. Y dependiendo del grado de parada, su perihelio estaba cada vez más y más cerca del Sol. Cada uno de los asteroides que se habían frenado o detenido ahora se dirigía hacia el principal centro de atracción en el sistema, hacia el Sol. Se formó una poderosa corriente de miles, cientos de miles, tal vez incluso millones de grandes y pequeños cuerpos de asteroides enteros y fragmentos de planetoides destrozados de todos los tamaños, volando hacia el centro del sistema. Este flujo fue el apocalipsis que se avecinaba. Pero para recorrer la distancia desde los límites del sistema solar hasta el Sol necesitaba tiempo. Vamos a verificar en el simulador cuánto tiempo exactamente tenían las civilizaciones pasadas para prepararse. Tomamos un asteroide o cometa ordinario, lo colocamos a una distancia de 50 unidades astronómicas del Sol, le asignamos una velocidad cero y vemos qué sucede. Como se esperaba, el Sol comienza a atraerlo gradualmente y la ausencia de impulso lateral dirige nuestro proyectil directamente a través de todo el sistema hacia su centro. Al principio muy débilmente, pero luego, ganando velocidad cada vez más, nuestro asteroide comienza su camino. Y aproximadamente 65 años después, termina su viaje, chocando contra el faro a una velocidad de alrededor de 600 km por segundo. Pero si se conservara incluso un pequeño impulso lateral, entonces el perigeo de la órbita se habría desplazado con respecto a nuestra estrella. El primer golpe de tal corriente fue sin duda el más fuerte y denso. Los siguientes ya eran más débiles. Parte del cometa se evaporó, parte de los asteroides o semiplanetas fueron desgarrados por la gravedad del Sol, si la misma cosa no la hizo un agujero negro, y ahora un tsunami de asteroides comenzó a vagar por el sistema solar, destruyendo planetas enteros, bombardeando el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter y todos los demás planetas. Pero el primer golpe, como sabemos ahora, debió haber llegado a los planetas aproximadamente 60 años después de la salida de la Montaña Negra. Y luego, un ciclo completo de catástrofes cayó sobre el sistema con una periodicidad de aproximadamente 100 a 120 años. Este es simplemente el periodo de rotación de la corriente en su órbita. Y con cada año, este flujo se volvía más débil y el límite de su llegada se volvía más difuso. Pero eso ya es tema para otros videos. La versión suena salvaje y fantástica, pero si es al menos parcialmente cierta, deberían quedar rastros en la cintura de Kuiper de la pasada de un objeto con fuerte gravedad. Por supuesto, no veremos la cantidad de asteroides que debería haber habido originalmente allí. Pero lo que definitivamente deberíamos ver es un pedazo arrancado del campo uniforme de asteroides. Esa parte que estaba más cerca del agujero y simplemente fue devorada por él. Entonces, vamos a ver el esquema real de los objetos del cinturón de Kuiper según los datos del Centro de Planetas Menores de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Los asteroides del disco principal están marcados en verde. Y aquí está el hueco que buscábamos. Ese sector en el cinturón, el objeto que fue devorado por el agujero negro.